Bueno, gracias a todos los que estáis conectados, los que os habéis podido conectar en directo para participar en esta webinar de Fusion Football. Lo primero que queremos daros las gracias por asistir, gracias a Ricardo también por prestarse a dar esta webinar con nosotros, con el Fusion Football. Bueno, los que no conocéis a Ricardo, se presentará un poquillo más profundamente él, pero bueno, viene trabajando con nosotros desde hace tiempo, tanto en el blog como en diversas formaciones. Eh, Hoy vamos a tratar un poco el tema de pubalgia, digamos que es una actualización de la literatura. Vamos a ver si realmente estábamos equivocados o no con respecto al tema de la pubalgia. Ricardo nos hablará un poquito más profundo de ello. Y nada, esperamos que disfrutéis todos, que participéis tanto en el debate que seguramente genera Ricardo como en la mesa redonda final de preguntas. Y cuando quiera, Ricardo, todo tuyo. Gracias por estar aquí. Vale, gracias a ustedes. Bueno, pues como dijo Gabriel, en principio vamos a ver desde mi visión por qué creo que hemos podido estar equivocados en cuanto a la pubalgia. Primero que nada, bueno, presentarme. ¿Quién soy? Bueno, mi nombre es Ricardo Gómez. A nivel de formación, pues soy graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. He visto que algunos de ustedes pues también estudian Educación Física, otros son de Fisioterapia, lo cual nos viene bien porque vamos a orientarlo a los dos tipos de profesionales, ¿vale? También estoy cursando un máster en entrenamiento y readaptación deportiva y bueno, multitud de cursos, ¿no? Que al final pues creo que es lo importante y donde realmente se aprende. A nivel profesional, pues actualmente, como dijo Gabriel, soy redactor para Fusion Fútbol y preparador físico y readaptador en el Club Deportivo Vega, que pues, es un equipo que actualmente milita en la tercera división española. ¿Por qué vengo a hablar de ODP? ODP vendría a ser la osteopatía dinámica del pubis, ¿vale? Ahora lo entraremos un poquito más en detalle con lo que es esto. Básicamente es una lesión que veo en dicho máster que estudié y bueno, un poco pues surge la oportunidad de escribir un artículo para el blog de Fusion Football, también surge la oportunidad de hacer este webinar y además pues estoy haciendo el trabajo mío de final de máster sobre este tema, por lo cual pues aunque a lo mejor no pueda tener esa perspectiva profesional de mucha experiencia, pues sí que creo que puedo dar un constructo teórico bastante fuerte, ¿no? Pues al final por todo lo que conlleva un trabajo final de máster. Primero que nada quiero pues, colocar tres términos que creo que va a ser fundamental que entendamos, ¿vale? El primero de ellos va a ser pubalgia. Creo que todos hemos escuchado hablar de pubalgia, pero no tenemos del todo claro qué es en sí una pubalgia. Es decir, si nos vamos a la definición, al final una pubalgia lo que es un dolor inespecífico en la zona del pubis. Es decir, no es una lesión como tal. La hemos tratado como una lesión, la hemos colocado como una lesión, le hemos dado una incidencia lesiva, pero la pubalgia en sí no es una lesión, simplemente es un dolor inespecífico en la zona del pubis. El segundo término que vamos a incorporar es el término growing pain. Básicamente viene a ser lo mismo que la pubalgia, pero en cuanto a la literatura inglesa, ¿vale? Growing pain, la traducción literal vendría a ser dolor de ingle. Nosotros en el habla hispana lo colocamos un poquito más hacia la zona del pubis y en la literatura inglesa lo colocan más como dolor inguinal. Pero básicamente vendrían a ser dos términos que vienen a significar lo mismo, que es ese dolor inespecífico. Y el tercer término, que es la osteopatía dinámica del pubis, y es lo cual vamos a desarrollar a fondo en este webinar, pues básicamente es un tipo de pubalgia o un tipo de growing pain. Es decir, si la pubalgia y el growing pain son esos dolores inespecíficos, la osteopatía dinámica del pubis es una de esas cosas que puede producir pubalgia o growing pain, ¿vale? Me gustaría que esta parte quedase clara, ¿vale? Si hay alguna duda me la preguntan y lo resolvemos ya para poder avanzar bien hacia adelante. ¿Qué pasa? Bueno, se ha hecho un análisis probablemente muy general y muy simplista. Es decir, si nosotros nos vamos a la literatura y buscamos, por ejemplo, en una plataforma del tipo PubMed y hacemos una búsqueda sobre osteitis pubis, que vendría a ser osteopatía dinámica del pubis en inglés, nos vamos a encontrar cerca de unos 300 resultados. Y si hacemos una búsqueda de growing pain,
nos vamos a encontrar cerca de 3.000 resultados, es decir, hay una diferencia tremenda. Como vemos en la imagen, que al final son los artículos en los que yo me baso para tanto el webinar como el trabajo final de máster, todos hablan de growing pain, ¿vale? Factores de riesgo para growing pain, resonancias magnéticas para growing pain, todo es growing pain. O sea, en la literatura vamos a encontrar muy poco con osteitis pubis, osteopatía dinámica de pubis. Entonces, si sabemos que el growing pain realmente es un dolor inespecífico, realmente se ha hecho un análisis general y muy simplista. Es decir, no se está analizando realmente la causa. Un growing pain puede estar causado pues, por una rotura en el aductor, o por una tendinitis en la inserción del aductor, o por una osteopatía dinámica del pubis, y las tres no van a tener el mismo tratamiento, pero la bibliografía sí los ha estudiado a todos por igual. ¿Qué pasa? Bueno, obviamente se sabía de este problema, se sabía de esta generalidad con la que se estaba tratando, y en el año 2014, 24 expertos pues se reúnen para intentar llegar a un consenso en cuanto a terminología y definiciones para el growing pain. Entonces, parecía que un poco iba a arrojar luz, íbamos a salir de ese problema, pero si nos vamos realmente a lo que nos aporta el consenso de Doha, pues hay que ser muy críticos con lo que realmente nos aporta. Establecen 3 causas para ese growing pain. Por un lado, van a establecer 4 entidades clínicas del growing pain como tal. En segundo lugar, diferencian el dolor de cadera, es decir, lo que sería el hip pain, lo sacan como otra causa, porque de hecho hay muchos artículos que hablan de growing pain y hip pain en uno solo. O sea, si ya growing pain es un término muy general, growing y hip pain, pues imagínense. Entonces, en el consenso de Doha, pues básicamente ya diferencian esas dos. Y en tercer apartado, pues establecen otras causas, ¿vale? Si nos vamos a ese primer apartado, a esa primera división, que establece 4 entidades clínicas de growing pain, pues parece que arrojan un poco de luz, porque ya el growing pain deja de ser un término muy general y puede estar referido a 4 zonas. Por un lado puede estar referido al aductor, por otro lado puede estar referido al psoas ilíaco, por otro lado puede estar referido hacia la zona inguinal o hacia la zona púbica, ¿vale? Es decir, ya el growing pain deja de ser tan general para estar dividido en 4 zonas. Pero de todas formas, más adelante vamos a ver que hay que ser muy críticos con esto, porque no nos aporta tanto como quizás nos gustaría. Una vez hemos visto esto, nos decimos, bueno, ¿y por qué se ha tratado el growing pain o la pubalgia de una forma tan general? ¿Por qué no se ha ido más allá? Hay que entender que al fin y al cabo la articulación de la cadera es una articulación de una complejidad tremenda. Es decir, aquí se van a insertar, por un lado, los músculos abdominales, que son un grupo muscular muy grande, y por otro lado, los músculos aductores, otro grupo muscular también muy grande, que en este caso pues, se originan en el pubis. Y en medio de todo este entramado, nos encontramos con la sínfisis del pubis, un tejido fibrocartilaginoso que une las dos ramas púbicas, y que va a ser la clave para entender la osteopatía dinámica de pubis. Ahora que ya un poco hemos situado estos 3 términos, que sabemos que la pubalgia y el growing pain son lo mismo, y que la osteopatía en un orden jerárquico estaría por debajo como un tipo de estas afecciones tan generales, pues vamos a entender bien qué es la osteopatía. La osteopatía dinámica del pubis básicamente está descrita como una patología inflamatoria tanto de esa sínfisis del pubis como de los tejidos pues, osteoarticulares o tendinosos que lo envuelven. Vale, ahora sabemos que la osteopatía dinámica de pubis es la inflamación de ese tejido. Ahora vamos a intentar entender por qué se produce la inflamación de ese tejido. Como decimos, la articulación es muy compleja. Por un lado vamos a tener un grupo muscular, que es el de los abdominales, que por lo general tiende a estar debilitado, porque es una musculatura fásica, es decir, está relacionada con el mantenimiento de la postura. En deportistas como el fútbol, pues quizás no esté tan utilizada como por ejemplo pueda estarlo la musculatura aductora, que es una musculatura pues tónica relacionada con el movimiento, y que en deportes como el fútbol al final por los cambios de dirección, las acciones de golpeo van a estar sobresolicitadas. Entonces, a ese desequilibrio muscular, pues hay que sumarle las acciones antagonistas que estos dos grupos musculares al final tienen. Es decir, mientras que unos van a traccionar del pubis hacia arriba,
el otro grupo muscular va a traccionar del pubis hacia abajo, como lo vemos aquí, ¿no? Pues como digo, al final esa zona del pubis se encuentra ante una inestabilidad pélvica anterior que lo que va a producir al fin y al cabo es un cizallamiento constante. Es decir, si yo tracciono hacia abajo y hacia arriba, el pubis que se encuentra en medio se va a ver sometido a una fuerza rotacional que produce esa fuerza de cizallamiento que acaba pues por inflamarlo. El problema cuando aparece, cuando es decir, cuando es tan repetitivo y tan acumulativo que la capacidad de recuperarse de ese tejido es superada por los estímulos que nosotros le damos. Realmente ahí es donde aparece el problema y donde aparece la lesión. Viéndolo aquí de forma un poco general, si la sínfisis la partiésemos por la mitad y dejásemos que los músculos hicieran sus acciones, ocurriría algo parecido a esto. ¿Vale? Se cisallaría, pero como la sínfisis realmente está unida, al final la fuerza es de rotación. Lo vemos, por ejemplo, en una imagen como esta, un cambio de dirección de Leo Messi, muy sencillo, lo volvemos a ver, ¿vale? Un cambio de dirección. Pero si analizamos un poquito más allá, vemos lo que he comentado anteriormente, ¿no? Es decir, tenemos dos acciones completamente antagonistas y la sínfisis del pubis quedándose en medio. Eso en acciones de cambio de dirección, pero también lo vemos en acciones de golpeo. Si nos vamos a la incidencia lesiva, pues la bibliografía va a situar la pubalgia como una lesión como tal, que es lo que hemos explicado hasta ahora, la sitúan en torno a un 14, un 19%. O sea, podría llegar a ser, y de hecho se sitúa como la tercera lesión con mayor incidencia. Hay estudios que intentan analizar qué incidencia puede tener la osteopatía dinámica de pubis, pero es muy complicado, porque muchas veces cuando se tiene pubalgia no se llega a analizar del todo hasta qué punto es una osteopatía, hasta qué punto puede ser otra, ¿vale? Se trata de una forma muy general, pero hay algunos artículos que la sitúan en torno al 5% de un futbolista, ¿vale? Es una incidencia realmente a considerar, sobre todo por el problema que nos genera esta lesión, que es el gran tiempo de reposo que vamos a tener que llevar a cabo, que lo vamos a ver a continuación. Ahora que hemos entendido lo que es la osteopatía dinámica del pubis y cómo se produce, nos vamos a ir a la parte probablemente más importante y más difícil, que es el diagnóstico. Es decir, cómo sabemos nosotros si hay osteopatía dinámica o no. Al fin y al cabo, la mayoría de nosotros probablemente nos dediquemos a equipos que no sean de la élite, ¿vale? Que no sean de primera división, como puede ser un Madrid o un Barça, que tienen pues todos los recursos y pueden hacerse una resonancia magnética y ver de primera cuál es el problema. Por eso quiero adaptarlo a un público como nosotros. Lo principal que tenemos que hacer es establecer claramente un historial, ¿vale? Ver en qué zonas están los síntomas, ver cuáles son los síntomas y la duración, ¿vale? La duración va a ser muy importante y lo vamos a ver a continuación para diagnosticar si podemos estar ante una osteopatía dinámica del pubis. Luego, otra parte muy importante va a ser la exploración física. En este caso, quedaría fuera de nuestro alcance como CAFID, estaría en el alcance de médicos o fisioterapeutas hacer esa palpación, que tendría que ser blanda, ¿vale? Debería haber una palpación blanda de la sínfisis del pubis y también debería haber una palpación dolorosa de las ramas del pubis, ¿vale? Hasta la inserción del aductor. Algo que sí está a nuestro alcance es el squeezy test, ¿vale? Si el squeezy test provocase dolor, pues sería positivo y sería otro indicador de riesgo. Y luego, pues como comenté, la resonancia magnética va a ser al final la mejor de las herramientas para diagnosticarlo. Aquí vamos a ver si existe un edema óseo extenso, si hay una línea hiperintensa en la sínfisis púbica, pero como sabemos, al final esto es un recurso que no está al alcance de todos y que muchas veces pues, va a costar convencer al jugador de que por sus propios medios se realice esta prueba. Es muy importante en el diagnóstico realizar un diagnóstico diferencial, es decir, dentro de la pubalgia, ver si estamos hablando de osteopatía o podemos estar hablando de otra cosa. Pues lo principal será diferenciar la osteopatía dinámica del pubis de lo que puede ser una lesión en aductores o abdominales, como puede ser algo tan sencillo como una tendinopatía o incluso una rotura muscular. Diferenciarla también de una patología del músculo ilíaco, ¿vale? Una bursitis, una tendinopatía, una rotura. Diferenciarlo bien también de una hernia abdominal. Muchas veces cuando se habla de pubalgia tendemos a asociarlo directamente a una hernia inguinal
no tiene por qué. Una disfunción sacroiliaca tampoco es una osteopatía dinámica del pubis. Y luego, pues, problemas intra o extracapsulares de cadera tampoco son osteopatía dinámica del pubis. El impeachment acetabular, pues, merece una mención aparte. Los médicos americanos, normalmente, cuando hay dolor, ya sea groin pain o sea hip pain, tienden a pensar que es impeachment y operan y se quitan el problema de encima. Pero ya veremos que ahora el tratamiento con la osteopatía es básicamente conservador. Y luego señalar también otra afección que puede ser el cleft, porque tienden siempre a asociarse con este tipo de lesiones, que al final son fisuras que se producen en la rama púbica, que generan dolor y que se pueden confundir, pues, fácilmente con una osteopatía dinámica del pubis por la sintomatología. Al final la sintomatología de todas estas lesiones tiende a ser la misma, porque va a ser, pues eso, pubalgia, dolor en el pubis, o groin pain, dolor inguinal. Es realmente importante esta parte, ¿vale? Diferenciar cuál es el problema, ya que no vamos a tratar igual la inflamación del pubis que la inflamación del tendón aductor, que una rotura en el aductor. Y como digo, la sintomatología muchas veces va a ser la misma. Esta parte es muy importante, ¿vale? Es una evolución clínica que establece Rodríguez en 2001. Establece 4 fases, ¿vale? De evolución de la osteopatía dinámica del pubis. Por un lado, vamos a ver que la primera fase, en cuanto a los síntomas, tienden a ser unilaterales, ¿vale? Generalmente van a ser la pierna dominante, para en fase 2 y fase 3 avanzar hacia la bilateralidad, es decir, ya no van a ser la pierna dominante, sino en ambas. En fase 4, ya muy avanzada esta lesión, pues el dolor ya es generalizado. En cuanto a la zona del dolor, inicialmente es un dolor inguinal referido a la musculatura aductora, ¿vale? No tiene por qué, normalmente es solamente inguinal o púbico, va a depender mucho del paciente, pero en fase 2, ya más avanzado, siendo bilateral, ya es un dolor inguinal que afecta a músculos aductores, ¿vale? Incluso puede afectar también a músculos abdominales, aunque sí está mucho más claro en fase 3. Estamos hablando ya de 8 a 12 semanas de lesión, y aquí ya sí que es verdad que involucra músculos aductores, músculos abdominales, y en fase 4 estamos hablando de 4 o 5 meses, ¿vale? Muy, muy, muy avanzada la lesión. Podemos, además de lo anterior, hablar de dolor lumbar, dolor testicular, es decir, el dolor realmente ya es muy generalizado. Entonces, volviendo al anterior, ¿qué nos aporta el consenso de Doha hablando de osteopatía dinámica del pubis? Si realmente nuestra sintomatología va a afectar a esas 4 entidades clínicas, ¿no? Hay que ser muy críticos con lo que nos aporta el consenso. En cuanto al momento del dolor, lo cual es muy importante porque nos va a permitir ver en qué fase estamos. En una primera fase, el dolor desaparece tras el calentamiento y reaparece tras la sesión. Esta fase es muy importante porque si cogemos la lesión en este momento, probablemente el periodo de reposo sea muy corto y podamos volver a entrenar muy pronto. Pero, ¿qué pasa? El jugador, si no se tiene una buena, ¿sabes? Si no existe conversación con el jugador, al fin y al cabo, no va a comentarlo, porque decir que tiene un dolor le puede alejar de la participación deportiva. El entrenador, pues, puede preferir a un jugador que esté al 100%. Normalmente el jugador en esta fase se lo va a callar. En la fase 2, normalmente también se lo van a callar. Aquí ya el momento del dolor, pues, aumenta después de la sesión de entrenamiento, es decir, desaparece tras el calentamiento, con lo cual el jugador no le da importancia, pero después de la sesión el dolor ya aumenta. De hecho, pues, llega a afectar por las noches durmiendo. Fase 3, que aquí es cuando normalmente ya salta la alarma, es decir, durante acciones deportivas ya hay dolor, cambios de dirección, golpeos, ya existe dolor, normalmente incluso teniendo que abandonar la práctica deportiva, ¿vale? Y fase 4, bueno, aquí ya es generalizado, aquí ya el dolor afecta a acciones de la vida cotidiana. Normalmente se dice que el subirse y bajarse del coche, si existe dolor ahí, es que es osteopatía dinámica del pubis, ¿vale? Siempre se suele decir eso. Ahora que ya sabemos más o menos cómo diagnosticarlo, vamos a ver cómo tratarlo, cuál va a ser el tratamiento. Bueno, principalmente va a primar siempre el tratamiento conservador, ¿vale? Salvo en casos de deportistas de élite que no te puedas permitir tener al jugador mucho tiempo fuera, que se pueda quizás optar por alguna intervención quirúrgica, el tratamiento siempre va a ser conservador. Hay una parte en la que hay que incidir mucho, que es la individualización del tratamiento, ¿vale? Como decía, pues, Juanjo Brau, redactor del FC Barcelona, no tratamos lesiones, tratamos lesionados, ¿vale? No, una lesión
no se va a dar igual 2 veces, ¿vale? Si aparecen esos primeros síntomas claros de osteopatía dinámica del pubis, tenemos que tener muy claro que lo que hay que recomendar, por no decir obligar, es el reposo deportivo, ¿vale? Si existe controversia en cuanto a cuánto debe durar ese reposo deportivo, bueno, eso obviamente va a depender de la fase en la que esté la lesión. Si la cogemos pronto, pues 3, 4 semanas de reposo probablemente sean suficientes. Dejamos que ese tejido pues, se recupere, baje la inflamación, desaparezca el dolor, pero si está muy avanzada nos podemos ir fácilmente a un periodo de recuperación, de reposo de 4 o 5 meses. Es decir, estamos hablando de prácticamente media temporada. Mientras tanto, realizar un programa de rehabilitación básico que básicamente va a estar marcado por las limitaciones que tenga el jugador, ¿vale? En función de la sintomatología, vamos a hacer dentro de todo lo posible. Y claramente mejorar la estabilidad lumopélvica. Al final, esta es una lesión que se produce por esa inestabilidad lumopélvica y va a haber que dotar a ese deportista de estabilidad lumopélvica cuanto antes. De no dar resultado, de llevar 4 o 5 meses con este tratamiento y no dar resultado, pues se suele optar por la intervención quirúrgica. Aunque no sea nuestro campo, he querido mostrarles cuáles son los 4 tratamientos quirúrgicos más utilizados o más usados para un poco conocerlos, ¿vale? La primera sería la tenotomía del autor largo, que es para sintomatologías con mucha sintomatología aductora, han mostrado buenos resultados a largo plazo. La malla retropúbica, que probablemente sea de los más utilizados, es para pacientes con mucha sintomatología abdominal. El curetaje de la sínfisis púbica, que es pues para atletas que tienen más sintomatología en la sínfisis púbica, y la artrodesis de la sínfisis púbica, que no tiene tan buenos resultados, o por lo menos no tan concluyentes. Importante, ¿vale? Los criterios para el retorno a la práctica deportiva. Va a haber 2 niveles. Por un lado tenemos el nivel clínico y por otro lado tenemos el nivel físico. A nivel clínico, pues, asintomatía del deportista desde al menos un mes, ¿vale? Que haya por lo menos un mes que el deportista no sienta dolor. Luego el test de GAP, que lo utilizamos para ver si existía dolor, pues en este caso tiene que ser negativo, tiene que poderse hacer ese test sin dolor. La palpación también de la que hablamos antes, pues debe ser sin dolor y obviamente pues tiene que tolerar perfectamente los diferentes ejercicios de fortalecimiento propuestos, ¿no? Para la mejora de la estabilidad lumbopélvica. Y a nivel físico, pues básicamente que el deportista pues logre tiempos e intensidades iguales a las previas cuando estaba lesionado mediante test como pues, puede ser por ejemplo el Kuhn-Nagel. Y luego pues en este tipo de lesiones al final tiene una gran importancia lo que es la prevención. Pero es muy importante aclarar una cosa. Yo creo que tenemos que reflexionar en cuanto al término prevención. Probablemente sea muy bonito y muy comercial, pero la prevención al fin y al cabo no existe. Es decir, no podemos evitar lesionarnos. ¿Por qué pongo la imagen de un coche y al lado la lesión de Piqué en su partido contra el Atlético de Madrid? Al final es casi lo mismo. Tú no puedes prevenir tener un accidente. Tú puedes minimizar riesgo, es decir, puedes pues, tener las ruedas bien infladas, tener los frenos bien, conducir a la velocidad que se te indica, pero al final no depende solo de ti, dependes del estado de la carretera, dependes de cómo conduzcan otras personas. Al final tú puedes hacerlo todo bien y tener un accidente. Pues lo mismo ocurre con las lesiones. Piqué podrá haber hecho todos los planes de prevención de rodilla del mundo, pero al final sean acciones de juego en las que se te cae un jugador encima, te dobla y ahí no hay prevención que valga, ¿vale? Entonces, al final tenemos que tener claro que nosotros no prevenimos, nosotros lo que podemos hacer es minimizar factores de riesgo. Entonces, desde el punto de vista de la minimización de factores de riesgo de la osteopatía dinámica del pubis, pues nos vamos a encontrar por un lado, obviamente, factores extrínsecos, como puedan ser pues, características del entrenamiento, el estado del terreno de juego y sobre todo la repetitividad de ciertos gestos deportivos. Si al final el fútbol es un deporte en el que hay que hacer muchos cambios de dirección, hay que golpear mucho, pues al final eso es inevitable, ¿vale? Y esa repetitividad es la que nos va a generar la lesión. Y otro factor extrínseco que cada vez está más al alza es la excesiva carga de entrenamientos y partidos. Lo estamos viendo cada vez más. Hay que jugar más partidos, compromisos de copa, compromisos internacionales.
prácticamente a 3 partidos cada 9 días. La carga de partidos cada vez aumenta más y la carga de entrenamiento, por lo tanto, también. Pero si nos vamos a los factores de riesgo intrínsecos, que al final es un poco por los que nosotros podemos entrar, nos vamos a encontrar pues, los factores intrínsecos no modificables, como la edad. La edad al final pues, se ha demostrado que es un factor que te predispone a tener lesión. Y luego la lesión previa, en este caso la osteopatía dinámica del pubis, el mayor factor de riesgo de sufrir una osteopatía dinámica del pubis es haberla sufrido antes, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy claro. Y luego pues también parece ser que una pelvis de tipo androide ha mostrado tener más riesgo para este tipo de lesión. Si nos vamos a los intrínsecos modificables, que son a través de los cuales nosotros podemos entrar, por un lado tenemos el ROM de cadera, que aunque tiene poca evidencia científica, se debe más que nada a la dificultad metodológica, porque al final, pues, cuando se hacen revisiones, pues no queda claro si en algunos estudios se ha permitido compensar con las lumbares, con la cadera, cuál es el ROM, o sea, es decir, cuál es el rango óptimo de movimiento. Luego, es decir, no se establecen claro, en todos los estudios no se establece muy claro cuál es el ROM, ¿vale? Cuál es el rango final de movimiento, los cambios intraobservador, también el mínimo cambio detectable. Al final son muchos factores que hacen que metodológicamente sea muy complicado demostrar que el ROM de cadera tiene una relación, pero también hay muchos artículos que la consiguen establecer. Al final es en las revisiones en las que sale que no es una herramienta adecuada por esa dificultad metodológica, pero hay una evidencia lo suficientemente fuerte como para tenerla en cuenta sin duda al ROM de cadera como un factor de riesgo intrínseco. Luego tenemos en negrita la debilidad de los músculos aductores y el ratio aductores-abductores, que de ser del más del 15%, pues se ha demostrado que aumenta el riesgo. Pongo estos dos en negrita porque son los que más claro está que al final son los que inciden en esa estabilidad lumbopélvica, ¿vale? Desequilibrios musculares, menos estabilidad lumbopélvica, por lo tanto más riesgo de lesión. Y luego también la anteversión de cadera. La anteversión de cadera más que nada porque al final esa anteversión lo que va a producir es un debilitamiento de la pared abdominal, con lo cual pues va a aumentar ese debilitamiento, ese desequilibrio muscular. ¿Cómo puedo yo evaluar el riesgo? Bueno, tenemos algunas herramientas. Por un lado tenemos cuestionarios como el cuestionario AGO, que son muy sencillos de hacer porque al final se los pasa al jugador, los rellena. En este caso este se evalúa del 0 al 100 y si se obtiene una puntuación menor al 75%, probablemente haya un riesgo de lesión. El squeezy test, que es el que vemos en la imagen, al fin y al cabo consiste en una contracción isométrica de los músculos aductores. Si existiese dolor, pues será positiva y por lo tanto indicará un riesgo. Hay estudios en los que se ha medido la fuerza de los aductores a principio de temporada y se ha visto a final de temporada que efectivamente las personas o los jugadores que tenían menor fuerza isométrica en aductores fueron los que más problemas tuvieron después de groin pain. Como hemos dicho, también medir el ROM interno y externo de cadera va a ser muy importante. Hay muchos artículos que establecen ese riesgo. Hay uno que incluso dice que si el ROM interno y externo de cadera sumados no superan los 85 grados, existirá un riesgo alto de lesión. Tenemos también el Bend Knee Follow Test, ¿vale? Para realizarlo en camilla, se mide la distancia de la rodilla a la camilla y a mayor distancia pues va a indicarnos mayor rigidez de la musculatura aductora y por lo tanto mayor riesgo. El Copenhagen 5 Second Test es bastante parecido a lo que intenta el Squeezy Test, en este caso es con la pierna estirada, una contracción isométrica. Se va a hacer mediante RP, es decir, si el jugador muestra un dolor entre 0 y 2, probablemente no haya riesgo. Si muestra un dolor entre 3 y 5, habrá que adaptar el entrenamiento a sus necesidades. Y de estar entre 0 y 10, probablemente el riesgo de lesión de groin pain será alto. Y luego, pues obviamente, medir descompensaciones musculares. Esto básicamente se hace con un dinamómetro manual en el que pues, se coloca al deportista en diferentes posiciones. Se mide, pues, por ejemplo, la fuerza de aducción y de aducción, se establecen ratios y se ven esos desequilibrios musculares que al final pues todo viene a medir pues esa inestabilidad lumbopélvica, ¿vale?
Al final no podemos dar un protocolo, no podemos dar un plan de prevención ni de tratamiento, porque al final es muy importante, como digo, pues individualizar. Tenemos muy claro que esta lesión básicamente nuestra manera de prevenirla o de minimizar riesgos va a ser dotar al deportista de estabilidad lumbopélvica. Nosotros mediante nuestros planes de prevención pues tendremos que intentar eso, dar una estabilidad lumbopélvica. Ha habido muchos estudios, ha habido planes para prevenirla, la mayoría han fracasado. Probablemente no sea porque no funcionen los planes. Yo estoy seguro de que al final el gran problema es la adherencia. Es muy importante en un plan de prevención la adherencia que eso tenga. Es decir, si yo pienso, bueno, tengo una musculatura aductora débil, me voy al gimnasio y la trabajo. ¿Qué adherencia tiene eso? Los que trabajamos en campo lo sabemos que realmente el jugador lo va a hacer a lo mejor 2 o 3 semanas, pero no lo va a mantener en el tiempo. Entonces, al final todos tenemos que ser críticos, ser capaces de individualizar ese plan y de darle adherencia. Creo que la clave en un plan de prevención va a ser la adherencia. No, en mi caso, en el trabajo final de máster que estoy llevando a cabo, pues estamos intentando hacer un plan en el que se pueda hacer en campo con un material muy barato, pues para que sea básicamente realizable, ¿vale? Y bueno, he dejado mis redes sociales en todas las diapositivas. Ahí iré publicando cómo vaya saliendo el trabajo final de máster y si al final esa propuesta de resultados, pues lo podréis ver ahí. En principio hasta aquí la presentación. Quiero que quede clara la idea de que al fin y al cabo no vamos a dejar de hablar de pubalgia porque hasta que no tengamos un diagnóstico va a ser pubalgia, es decir, va a ser un dolor inespecífico, pero hay que ir un poquito más allá, hacer un diagnóstico diferencial, tener muy claro qué lesión o qué patología estamos tratando para que ese plan de tratamiento pues obviamente sea lo más adecuado posible. Agradecérselo pues, bueno, a Fernando Hernández Abad, que es mi tutor de máster, a Raquel Urbano, que fue la que me impartió la clase de osteopatía dinámica de pubis en el máster, y quien se tuvo que comer muchas de mis dudas al principio, y obviamente pues a Efficient Fútbol por la confianza, ¿no? por contar conmigo para proyectos como este. Bueno, nada, gracias a ti, Ricardo, por esta magnífica charla en la que, bueno, nos hace pensar si realmente estábamos diagnosticando bien las pubalgias y lo que tú dices, de poder ir un poquito más allá, esa información que nos das, que nos hace, bueno, es pensar, replantear cosas y bueno, cada profesional que nos está escuchando ya, que piense y saque sus propias conclusiones y aplique a su propio equipo y a a sus propios jugadores. Dicho esto, empezamos la ronda de preguntas. Francisco Iniestra ha dejado, bueno, ya veo que hay algunas en el chat, empezando por Guido. Sí, hay una pregunta de antes. Sí, en ese sentido, Ricardo, selecciona tú las preguntas. Sí. Solo decir que entendáis que no podamos contestarlas todas, sino nos vamos a tirar aquí pues mucho tiempo y bueno, tanto Ricardo como todos nos tenemos que ir. Así que bueno, empieza la ronda y ya Ricardo os va contestando. Vale, la pregunta del reposo deportivo absoluto no va a ser absoluto porque al final nosotros tenemos que intentar mantener al jugador todo lo posible en forma mientras esté lesionado. Al final, como digo, va a depender mucho del individuo, ¿vale? Va a depender de la fase. Si está en una fase muy avanzada, pues es que básicamente no se va a poder ni mover. Cuando esta lesión realmente está muy avanzada, el dolor es muy generalizado y va a ser muy complicado realmente no hacer reposo absoluto. Si lo cogemos en fases pues, tempranas, al final sí, todo lo que sea trabajo de torso, incluso trabajo en bicicleta estática, que pueda dar un trabajo de movilidad a esa zona que incluso ayude a la recuperación, pero, pero como digo, es que al final todo hay que individualizarlo mucho al caso que tengamos. Francisco me pregunta con qué frecuencia trabajas en un microciclo la estabilidad lumbopélvica. ¿Cómo medir la carga? Vale, muy buena pregunta. De hecho, tengo escrito un artículo para Efficient sobre cómo incluir el plan preventivo en el microciclo. ¿Vale? En ese artículo
llegamos a una idea que es básicamente intentar, no sé si estáis familiarizados con el trabajo tipo Barça, que es por un lado el optimizador y por otro lado coadyuvante, intentar prevenir desde el trabajo optimizador, ¿vale? Desde el trabajo más de campo, intentar que además de ser optimizador también sea preventivo. Creo que esa va a ser la clave. Al fin y al cabo, trabajar estabilidad lumbopélvica en todos lados se va a trabajar diferente, ¿vale? Muchas veces, por ejemplo, en mi caso, creo que el trabajo de estabilidad lumbopélvica, más que de cantidad, debe ser de calidad. En mi equipo muchas veces lo que hacemos es que mientras dos equipos, en una tarea se hacen dos equipos y un equipo de 5 o 6 personas trabaja fuera conmigo, ¿vale? Entonces a lo mejor pues habrá semanas que sea de uno, habrá semanas que sea de dos. Actualmente nosotros ahora mismo nos encontramos jugando a 2 partidos por semana, con lo cual es muy complicado meter este trabajo y al final todo hay que adaptarlo a las necesidades del equipo, al tiempo también que tenga, muy importante al entrenador, ¿vale? Al final el entrenador es el que manda y es al que te tienes que adaptar para meter todo este tipo de trabajo. ¿Cuál de esas herramientas y en qué momento lo utilizaría? Bueno, las herramientas, si se pueden utilizar todas, obviamente utilizaría todas. Obviamente no está al alcance de todos tener un dinamómetro para medir desequilibrios musculares, pero por ejemplo hay herramientas como el cuestionario AGO, que es muy interesante, porque es muy sencillo. Lo pasas a los jugadores, te llegan los resultados y tú ves quién puede tener más o menos riesgo. Obviamente tiene la limitación de que es muy subjetivo, pero en caso de que alguno tenga menos de 75, pues será muy interesante empezar a evaluar dónde puede estar el problema. Nos vamos a la diapositiva si quieres y así lo vamos viendo. A ver si no puedo ir para atrás aquí. Vale, aquí. El Squeezy Test también es muy sencillo de hacer. ¿Vale? El Copenhagen 5 Second Test es muy sencillo de hacer. Al final lo que he puesto aquí son básicamente los que creo que nos pueden venir muy bien a nosotros. Medir ROM interno y externo de cadera, que hay aplicaciones para el móvil para hacerlo y que sin duda pues, van a venirnos muy bien. Y a la pregunta de cuándo, pues obviamente en pretemporada sería imprescindible hacerlo. Y luego, pues todas las mediciones que puedas ir haciendo durante la temporada, pues vendrán bien para ver si ese trabajo pues, está funcionando o no está funcionando y que pueda incluso surgir el riesgo durante la temporada. ¿Estabilidad lumopélvica en los calentamientos? Pues sí, tendría mucho sentido, ¿no? Meter en la fase de activación una activación de la musculatura tanto aductora como abdominal vendría muy bien. Y todo ese trabajo de lo que los ingleses pues, entienden como core stability nos puede venir muy bien. Incluso de cara a mejorar el rendimiento de nuestros jugadores en la propia sesión. En cuanto a la actividad sexual del paciente, al fin y al cabo estamos hablando de la zona afectada, es decir, todo lo que sean movimientos de cadera van a producir dolor. ¿La actividad sexual sería mejor pararla? Pues seguramente sí. Pero como digo, al final todo dependerá del jugador y muchas veces nosotros nos tenemos que limitar a hacer recomendaciones y ya luego el jugador pues tomará lo que él considere necesario. Vale, el que comentaba es un artículo de Berral en el 2007. Si suma el ROM de cadera interno y externo y los grados de ambos dan menos de 85 grados, existiría riesgo de lesión. Y luego en cuanto a debilidades musculares, el ratio de fuerza de la musculatura aductora con respecto a la abductora, más del 15% de diferencia, pues también sería un riesgo de lesión. Es más complicado medir el muscular porque al fin y al cabo pues, necesita un material que es costoso. Pero como digo, para medir ROM de cadera existen aplicaciones en el móvil que van muy bien y no van a ser muy interesantes de aplicar. Nada, gracias a ustedes. Bueno, ¿alguna pregunta más?
Vamos a dejar un minutillo a ver si alguien pone algo más en el chat, Ricardo, y si no, pues Vale, lo dejamos aquí. perfecto. Si hay alguna duda en cuanto a la terminología, que sé que a algunos pues les puede chocar un poco tener que dejar de hablar de pubalgia cuando es un término tan normalizado, bueno, al fin y al cabo es eso, la pubalgia es un dolor inespecífico, ¿vale? Y dentro de ese dolor inespecífico pues pueden haber diferentes afecciones. Y la clave va a estar pues en hacer un buen diagnóstico, ver dónde está el problema, cuál es la afección que realmente tenemos. Porque, por ejemplo, tuve un caso en el equipo que parecía una osteopatía dinámica de cajón y al final acabó siendo una rotura en el psoas ilíaco. Por la sintomatología parecía claramente una ODP y acabó siendo una rotura del psoas. O sea que es muy complicado realmente realizar un diagnóstico de esta lesión y más cuando no se tienen los recursos. Bueno, pues Ricardo, parece que no. Bueno, sí. Matías pregunta si algún ejercicio para adquirir adherencia. Al final la adherencia, yo creo que lo que más adherencia te va a dar es que lo puedas realizar en campo. Creo que es el consejo más grande que se puede dar en cuanto a adherencia. Si se puede realizar en campo, va a ser muy adherente, porque no haces al jugador tener que ir al gimnasio o tener que salir de una sesión. El poderlo hacer en campo, pues te permite, por ejemplo, lo que digo, ¿no? Mientras el entrenador hace un trabajo con 15 jugadores, tú quedarte con 5 y dar ese trabajo, no tenerte que estar yendo a un gimnasio. Entonces, al final ahí yo apelo por la creatividad de cada uno. Nosotros, pues, en el trabajo mío de final de másteres, tenemos un proyecto bastante ambicioso en el que lo complicado será, yo creo que al final dé buenos resultados. Adherencia la va a tener. Lo que tenemos que medir es si efectivamente pues, dará los resultados o no. Vale, Ricardo, pues si te parece, lo dejamos aquí. Te agradecemos mucho la ronda de preguntas. La verdad que, bueno, es un gusto escucharte y resolver las dudas y sobre todo esas respuestas desde el sentido común. Así que, bueno, te agradecemos mucho, creo, todos los que hemos estado aquí tu ponencia y gracias a todos los que habéis asistido y bueno, nos vemos seguramente en otra formación, tanto de Fish Fútbol como con Ricardo. Así que muchas gracias y buenas noches a todos. Bueno, gracias.